Son las 6 de la mañana, 37 minutos. Ya a esta hora tenemos en línea al senador Alexander López. Senador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Dani, muy buenos días. Un cordial saludo para ustedes y a todos los oyentes. Muchas gracias. Antes de entrar en materia de otros temas, déjeme preguntarle, pues por la jornada electoral del pasado domingo, ¿está contento con lo que pasó? Bueno, la verdad es que pues estamos muy motivados, contentos también. Los reportes que tenemos, pues las regiones donde no estamos, Bogotá y otras regiones importantes del país, la costa, también en Nariño, bueno, en algunas regiones del país se logra los sectores alternativos avanzar mucho. Creo que el mapa político ya no es el mismo de hace 4 años en materia territorial. Hay un avance importante de los sectores alternativos, se ha golpeado durísimo a los partidos tradicionales, pues a las hegemonías locales, y en ese sentido pues vemos un panorama muy importante para lograr que hacia 2022 podamos lograr un consenso y una unidad que nos permita presentar unas candidaturas o una candidatura única, y en ese sentido pues trabajar pues para lograr que la situación del país mejore pues a partir de todos estos procesos democráticos que estamos construyendo en Colombia. Pues lo felicito, senador, porque la verdad lo que pasó el pasado domingo es un cambio histórico en Colombia, por lo menos en el mapa político. Mire, le quiero cambiar de tercio porque le quiero preguntar por una demanda ante la Corte Constitucional, puntualmente del artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo, donde lo que se busca es acabar con el cobro de 4 pesos por cada kilovatio de energía para los tratos 4, 5 y 6. ¿Cómo es esto, senador? A ver, nosotros consideramos en primer lugar esta sobretasa o este aumento del valor de la tarifa de energía en 4 pesos por kilovatio a la clase media, al estrato 4, 5 y 6, al sector industrial y comercial. A nuestro juicio, primero que todo, es ilegal e inconstitucional, y ya voy a explicar los motivos. Pero segundo, es muy grave que los colombianos, vía sobretasas o vía impuestos, terminemos pagando la corrupción que hay en este país. La misma Contraloría General de la Nación dijo que lo que había ocurrido en la costa atlántica con Electricaribe y Unión Fenosa es uno de los peores escándalos de corrupción, en donde se han perdido más de 4 billones de pesos. Y entonces no puede ser que los ampones de cuello blanco se roben los dineros de los colombianos y terminemos nosotros los contribuyentes pagando esa corrupción. Entonces son 2 elementos de fondo que nosotros sostenemos para entender que este cobro del servicio de energía al estrato 4, 5 y 6 es absolutamente arbitrario e ilegal. Y ese fundamento lo tenemos en varios artículos de la Constitución Política. Por ejemplo, aquí este artículo 313 del Plan de Desarrollo, que fue aprobado por el Congreso, viola el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 338 de la Constitución Política. ¿Y qué dice? Que una sobretasa de estas se puede aplicar a los contribuyentes siempre y cuando haya un beneficio directo con esos dineros o con ese recaudo que se cobre para esos ciudadanos que tienen que pagar esa contribución o esa sobretasa. Y en este caso no hay un beneficio directo para los colombianos, porque estos dineros van al Fondo de Capitalización de la Superintendencia de Servicios Públicos para invertirlo nuevamente en la costa atlántica para poder reparar el daño que se ha causado en el país. Segundo, el artículo 29 de la Constitución Política establece el debido proceso, y en este caso se violentó, porque el 313 le entrega facultades a la Superintendencia de Servicios Públicos para fijar ese valor de la tarifa y para aplicarlo en el Fondo de Capitalización Social en las inversiones que sean necesarias. La ley 142 y 143 de la misma Constitución dice que la entidad competente es la Comisión de Regulación de Energía y Gas y no la Superintendencia de Servicios Públicos, quien además en este momento es juez y parte, porque es la que está administrando en este momento Electricaribe. Así pues que los argumentos nuestros son absolutamente sólidos. Aspiramos pues que la Corte Constitucional le dé trámite a esta demanda y podamos tumbar este artículo 313, que a nuestro juicio pues es absolutamente lesivo para los intereses de los colombianos.
Pero, doctor Alexander López, ¿cómo van a hacer entonces de aquí en adelante? Porque ese ya recobro ya se está haciendo en los estratos 4, 5, 6 a nivel nacional para tratar también de salvaguardar la seguridad energética específicamente en el Caribe colombiano. Entendemos completamente lo planteado por usted, que esto es un impuesto que se metió dentro del Plan Nacional de Desarrollo que no tenía que haberse llevado desde esa perspectiva. Pero entonces, ¿cómo asegurar el tema energético en esa zona del país? No, el problema energético que está en la costa Caribe, son 8 departamentos involucrados en esta crisis, pues es un problema de corrupción que el Estado primero consintió, que el Estado permitió y que ahora nuevamente lo van a tratar de establecer porque van a entregar esta empresa a otro operador o a otros operadores, generando pues el mismo problema que en este momento tenemos. La verdad es que este problema debe resolverse a partir de exigirle, en este caso a Unión Fenosa, que es el dueño de Electricaribe. Unión Fenosa es una transnacional española, sí, que son los dueños de Electricaribe y fueron los que generaron este hueco y fueron los que generaron este problema. Entonces, ellos deben de asumir con sus propios recursos, Unión Fenosa, la incompetencia, el hurto y toda la corrupción que se generó en la costa atlántica y que tiene a estos departamentos y a estos municipios en una grave crisis energética. O sea, los colombianos no podemos entrar a pagar ni podemos asumir las malas administraciones de empresas privadas. O sea, aquí quien tiene que salir a resolver esto es justamente Unión Fenosa. Unión Fenosa tiene unos seguros y unos reaseguros que son los que tienen que entrar a indemnizar a la nación, que tienen que entrar a reparar y a cubrir este daño que se ha generado, y en ese sentido nos parece que ese es el camino correcto que se tiene que implementar y no entregarle a los colombianos o cargarle a los colombianos toda la corrupción que se generó con Unión Fenosa, con Electricaribe, a través de la tarifa de servicios públicos. Así que ese es el camino y esa es la ruta, y por eso nosotros demandamos, porque finalmente no puede aumentarse la tarifa del servicio de energía para pagar un grave hecho de corrupción como es el que ocurrió en la costa Caribe, como lo hemos venido explicando pues en todos estos debates y en todo este tipo de acciones legales que estamos emprendiendo. Senador Alexander López, usted también pertenece a la Comisión de Paz y en las últimas horas hemos visto una preocupante situación de lo que está aconteciendo en el Cauca, porque asesinaron varios líderes, entre ellos una gobernadora muy reconocida de ese cabildo indígena. ¿Ustedes qué van a plantear a partir de aquí en adelante? ¿Una reunión? ¿Cuándo la van a tener allí? ¿Cuándo van a visitar esa zona? Y ustedes con esta azonada que se está presentando, esa circunstancia del ataque frontal contra líderes sociales y también líderes indígenas, ¿van a plantear la renuncia una vez más del ministro de Defensa? Bueno, lo primero es que estamos, la verdad, muy golpeados con esta masacre el día de ayer por disidencias de las FARC, muy golpeados porque mueren 5 personas, hay otros heridos, hay 6 heridos, y la información que tenemos de ahorita, de hace 20 minutos, es que hay 3 personas en un estado grave, o sea que el número de muertos puede aumentar. O sea, lo más probable, y la información, y Dios no quiera, es que el número aumente por ahí a 7, 8 número de muertos, ¿no? La información que también, además porque aquí lo que se presenta es que asesinaron a Cristina Bautista, que es la gobernadora de Tacuelló, la gobernadora indígena, y asesinaron a otros miembros, a otros 4 de la guardia indígena, y los otros heridos también son personas de la guardia indígena. O sea que en total de esta masacre, 5 muertos y 8 heridos más o menos es el informe que tenemos. Nos dicen también, el presidente sale a las 7 de la mañana para allá, para Tacuelló y para la zona, Santander de Quilichao. Nosotros justo estamos terminando una reunión que tenemos ahora con las centrales obreras que teníamos ya programada, y salimos un grupo de senadores hacia la zona, hacia el Cauca. Vamos a tratar de interactuar con el presidente y con los ministros que van a ir. Nosotros ya habíamos asistido a la zona, habíamos asistido específicamente a Caloto, a Huellas, donde ya se ha presentado también el asesinato de otros líderes indígenas. Le habíamos solicitado al gobierno junto a la Defensoría del Pueblo, a Naciones Unidas, unas medidas especiales. Inclusive planteamos la posibilidad de una carpa blanca donde estuviese el ejército, donde estuviese la policía, la procuraduría, la fiscalía, en fin, la institucionalidad en varios puntos del Cauca. La verdad es que el gobierno no quiso implementar esto, no se tomaron medidas, y aquí hay una verdadera falla en el servicio por parte del gobierno del presidente Iván Duque, por parte del presidente Duque, por parte del ministro de Defensa, la ministra del Interior,
y la verdad es que aquí les cabe una gran responsabilidad al gobierno nacional, especialmente a estos 3 funcionarios, y nosotros vamos a acompañar otra moción de censura que se ha presentado el día de ayer contra el ministro de Defensa. Creemos que también la ministra del Interior debe ser vinculada a este tipo de acciones desde el punto de vista político, porque ella también es responsable. Con ella hemos discutido de manera permanente este tema y no se han tomado las medidas eficaces para garantizarle la vida a los pueblos indígenas. Así que la verdad la situación es muy grave, muy dolorosa, y pues tenemos que condenar y rechazar esta masacre que se presentó el día de ayer a las 4 de la tarde en el departamento del Cauca. Senador Alexander López, pero hay una cosa que me queda dando vueltas en la cabeza. Esas mociones no funcionan. Generalmente los ministros salen absueltos. De hecho, creo que no hay noticia en el país, a riesgo de equivocarme, de que una moción de estas haya tenido éxito contra un ministro. Y le sumo un punto adicional. Hace un instante nuestra compañera Margarita Peralta le preguntó a uno de los líderes del CRIC, ¿ustedes confían en el ejército? Y fue tajante en decir que no. Ahí hay un tema de gestión, hay un tema de confianza en las instituciones. Y la otra pregunta, ¿vale la pena insistir en otra moción de censura cuando históricamente se ve que no pasa nada? A ver, nosotros creemos que si en este país algún día la verdad y la justicia va a operar, el ministro de Defensa tiene que irse. Mire, el caso de Dimar Torres, que acaba de ser denunciado inclusive por la revista Semana, donde aparecieron unos videos y aparecieron unos chats donde se demuestra cómo la orientación desde los altos mandos del ejército o desde un alto mando del ejército era asesinar a exguerrilleros de las FARC que se habían acogido al proceso de paz. O sea, esto de Dimar Torres es un verdadero crimen de Estado. Y el ministro de Defensa, ¿cómo es posible que el ministro de Defensa no sepa que este tipo de órdenes, este tipo de acciones se están acometiendo en la fuerza pública? El caso ocurrido, por ejemplo, ayer en Corinto, el ministro, han transcurrido 8 horas del asesinato de otro exguerrillero de las FARC, acogido también al proceso de paz, y el ministro tampoco sabía lo que estaba pasando ni tenía ninguna información. Entonces, nosotros consideramos que este ministro es incompetente, es un ministro inepto, es un ministro que pone en riesgo inclusive la seguridad y la democracia del país, porque es una persona que no está en condiciones verdaderamente apropiadas para asumir ese Ministerio de Defensa. Entonces, de ahí lo que le dicen a ustedes los pueblos indígenas que no confían, las autoridades indígenas que no confían en el ejército, porque desde la cabeza no hay una verdadera confianza en quien dirige la fuerza pública. Entonces eso es muy grave, que la ciudadanía no tenga confianza en su propia fuerza pública y especialmente en el ministro de Defensa. Y la moción de censura es una herramienta que da la Constitución política, es una herramienta que da la democracia colombiana, lo poco y nada democracia que hay, y nosotros vamos a insistir en ella. Si efectivamente hay justicia en este país, el ministro de Defensa tiene que irse del gobierno y el presidente Duque también tiene que asumir su responsabilidad política. Hombre, parece ser que no está viendo el gobierno el problema que hay en Latinoamérica y en el mundo. Mire lo que está pasando en Chile, mire lo que está pasando en Ecuador. Si el gobierno nacional, si el presidente Duque no da un viraje y no entiende que la tragedia que está viviendo Colombia, volvimos a la guerra por su negligencia, por su ineptitud, pues obviamente este país también se va a polarizar y este país va a llegar a una situación pues de movilización nacional, porque finalmente el gobierno no quiere entender pues que el país está viviendo una situación compleja desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de la violencia. Pues senador Alexander López, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Red Más Conexión, por darnos su punto de vista, y pues le deseamos mucha suerte hoy en ese recorrido que tienen que hacer por el Cauca. Ojalá que se pueda llegar a alguna solución. Que tenga un buen día y gracias por estar con nosotros. Bueno, mil gracias a ustedes, muy atento pues, y le estaremos informando qué ocurre en el departamento del Cauca. Muchísimas gracias. Chao, senador.